Como les decía, estamos en el webinar Cómo anunciar prefijos IPv6 en BGP. Este webinar tendrá 3 disertantes, Alejandro Acosta, Kevin Moran y Carlos Martínez. Kevin Moran es capacitador de MikroTik, Alejandro Acosta y Carlos Martínez del área de ingeniería de LACNIC. Mi nombre es Mariela Rocha, también pertenezco a LACNIC y les hago esta breve presentación para que conozcamos cuál es la dinámica que vamos a tener en el webinar. La idea es que la duración del webinar sea aproximadamente de 60 minutos, eso es un tiempo estimado, que como les decía se dividirá en 3 partes, porque son 3 los disertantes, Alejandro, Kevin y Carlos. La idea es que ustedes puedan ir haciendo preguntas durante la actividad, durante la charla de cada uno de ellos. Van a ver que en la parte inferior de la pantalla hay un botón de preguntas y respuestas. Ahí es donde tienen que chequear para poder ingresar su pregunta durante la presentación. Es importante que las vayan haciendo durante la presentación para no olvidarse. Las preguntas van quedando en una suerte de cola y cuando termina la charla de cada uno de los expositores, vamos a dar unos minutos a las preguntas que se hicieron durante la exposición de cada uno. Entonces, vamos a tener 3 secciones de preguntas separadas, uno para cada uno de los disertantes. De todas maneras, siéntanse libres de hacer las preguntas, incluso cuando haya otro de los disertantes hablando, porque podemos hacerla al final de toda la presentación, haciendo alusión al presentador que ustedes le quieren consultar. Otra cuestión muy importante es que el webinar está siendo grabado. Entonces ustedes van a recibir en los próximos días un link donde van a tener el video de todo este webinar para poder consultar y además van a tener un link a una pequeña encuesta que para nosotros es muy importante que la respondan porque es la forma que tenemos de mejorar nuestras capacitaciones online. La idea es que estemos terminando en aproximadamente unos 60 minutos, así que ya estamos prontos para dejar la presentación a los disertantes. Alejandro, Kevin, se encuentran en línea, les dejo entonces la voz a ustedes. Sí, bueno, aquí estamos. Entiendo que, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Acosta. Bueno, rápidamente quiero mencionar que me encuentro muy contento de realizar este webinar. Para nosotros desde la CNIC siempre la promoción de IPv6 y el apoyo a la comunidad para el despliegue de IPv6 siempre ha sido fundamental. Quiero agradecer también a Academy Experts, en este caso a Kevin, por participar con nosotros. Es la primera vez donde desde la CNIC vamos a presentar de una manera concisa cómo realizar el anuncio de prefijo IPv6 utilizando MikroTik. Para ello nos acompaña Kevin y después posteriormente yo haré algo similar, pero en el mundo de Cisco. Kevin, adelante. Todo, puedes comenzar. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Para mí es muy grato poder compartir con ustedes esta presentación. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Kevin Morán. Actualmente soy entrenador MikroTik y entrenador de varias marcas. Y para nosotros como empresa es un gusto poder compartir este conocimiento y en este nuevo mundo que se viene ya muy pronto con respecto a nuevo direccionamiento IP versión 6, en donde generalmente pues no se ha tenido mucho conocimiento sobre este nuevo esquema de direccionamiento IP, pero bueno, en este tiempo vamos a tratar de compartir mucho conocimiento para que ustedes puedan tener la idea de cuán valioso es comenzar a estudiar dentro de esta nueva estructura y de esta nueva organización. Bien, voy a compartir mi pantalla. Me gustaría que me indiquen si pueden ver mi pantalla y de esa manera poder comenzar. Se ve perfecto, sí. Perfecto. Bien, vamos a comenzar. El tema que vamos a tratar el día de hoy es anunciar prefijos IP versión 6
con respecto a BGP Peering con MikroTik, es algo muy importante. Como ya me había presentado, mi nombre es Kevin Morán, soy consultor y trainer de MikroTik, consultor y trainer de otras marcas. Experiencia, pues bueno, en redes LAN, wireless LAN, VPNs, control de tráfico, enrutamiento, firewall, experiencia desde el año 2014. Soy ingeniero de soporte, actualmente pues, cuento con todas las certificaciones de la marca MikroTik. Dentro de este webinar vamos a tratar varios puntos importantes, algo de introducción para que ustedes puedan ir entendiendo un poco cómo vamos a trabajar dentro de este webinar, en especial cómo es la nueva estructura IP versión 6, cuál es la longitud de esta nueva dirección IP. Vamos a ver cómo se activa la función de IPv6 en MikroTik y en base a eso, pues bueno, ya que estemos adecuados a las opciones y configuraciones de la versión 6 a nivel de MikroTik, ahora sí a ver la parte más importante en donde nos vamos a enfocar en la asignación de prefijos con respecto a IPv6 a nivel de BGP. Finalmente, al finalizar de este tiempo, vamos a hacer un laboratorio en vivo en donde ustedes van a poder ir entendiendo cómo a nivel de MikroTik va a ser muy fácil la asignación de estos prefijos siempre y cuando pues, podamos tener varios puntos importantes. Bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta introducción básica a nivel de IPv6. Inicialmente, IPv6 quiere decir Internet Protocol versión 6, es o fue diseñado como sucesor del direccionamiento versión 4. Muchas veces se preguntarán si existió, por qué se saltaron directamente a esta versión. En realidad existió un demo de la versión 5, no cumplió con las necesidades que se requería en ese momento y por eso saltamos directamente a la versión 6, el cual fue desarrollado inicialmente en el año de 1996 y en sus primeras especificaciones lo vamos a encontrar a nivel de RFC 2460, en donde finalmente ya en el año de 1998 fue anunciado. ¿Cómo ha ido creciendo a nivel de estadísticas IPv 6 durante este tiempo? Ya desde el año 2016 se tuvo un crecimiento bastante importante, el cual fue de aproximadamente el 16%, hasta el día de hoy que ya prácticamente estamos entre el 50 y el 60%. Es más, varios destinos, entre ellos conocidos como Google, YouTube o ciertas redes sociales, ya están haciendo esa conversión o esa convergencia a nivel de IPv6, ya se resuelven. Sin embargo, no todos los destinos hoy en día pueden tener esta resolución a nivel del nuevo direccionamiento IP y es por ello que se utilizan ciertos mecanismos para estar dentro de este híbrido a nivel de IP versión 4 con respecto a IP versión 6. Dentro de ellos pues existen muchos mecanismos, túneles que te permiten esta convergencia. Uno de ellos es el 624, que de cierta forma te permite esa comunicación o esa convergencia cuando los destinos pueden resolver IP versión 6 y cuando los destinos no puedan resolver esta nueva versión, pues seguramente van a seguir resolviendo la IP versión 4 sin ningún inconveniente. Bueno, generalmente la asignación o la delegación de estas direcciones IP versión 6 ha sido delegado a nivel de servicios regionales. Actualmente todo lo que es Latinoamérica y Centroamérica ha sido asignado para LACNIC, todo lo que es Norteamérica, lo que lo conocemos como ARIN, a nivel de África, AFRINIT, y bueno, todas las demás se han ido gestionando por diversas secciones que de cierta forma son las entes reguladoras que nos permitirán esta distribución o la delegación de cada uno de estos servicios a niveles de prefijos. Si queremos comparar un poco este prefijo o esta dirección IP versión 4 con respecto a la dirección IP versión 6, debemos entender que existen grandes diferencias desde su estructura a nivel de longitud. Conocíamos nosotros que en la versión IPv4 nosotros contábamos con 32 bits. Actualmente en la IP versión 6 no vamos a contar con 32, sino con 128 bits.
eso ya nos hace pensar de que vamos a tener una mayor longitud. Prácticamente nosotros teníamos una posibilidad de direcciones IP a nivel de IP versión 4, a nivel de 2 a la 32, mientras que en IP versión 6 tenemos la longitud de 2 a la 128. El formato de estas dos direcciones también ha cambiado. Inicialmente el formato era de decimales que se encontraban separados por puntos, mientras que con respecto a la IP versión 6 ya vamos a contar con los famosos hexadecimales, que es la convergencia de decimales y alfabeto, que va desde la A hasta la F, y que a nivel de decimales va desde el 0 al 9, ¿no? Bien, a nivel del encabezado del paquete, nosotros contábamos en la versión IPv4 con un encabezado compuesto de 20 bytes. A nivel del encabezado de IP versión 6 vamos a tener 40 bytes. Eso quiere decir que el encabezado del paquete IP versión 6 es mucho más amplio con respecto al encabezado que podíamos tener en la versión IPv4. Tenemos prácticamente 14 casillas o segmentos dentro del encabezado, dentro de ellas pues versión, longitud del paquete, tiempo de vida, flags o identificadores, cuando hablábamos de la IP versión 4. En la IP versión 6, aunque sea mucho más amplia en la longitud del encabezado, vamos a tener menos segmentos. ¿Sí? Con respecto a IPv4, cuando nosotros utilizábamos un método de cifrado o de seguridad, utilizábamos prácticamente ciertos túneles que nos permitían a nosotros la comunicación de ciertos o de varios segmentos dentro de la red. También se utilizaba esta convergencia con túneles IPsec, en donde de cierta forma a nivel de IPv4 era opcional, pero con respecto a la versión IPv6 esto va a ser obligatorio. O sea que de cierta forma para poder gestionar comunicaciones de segmentos que físicamente no los podamos alcanzar a ver, va a ser muy obligatorio utilizar el túnel IPsec para que de esa manera nosotros podamos tener la posibilidad de tener segura la información que esté pasándose hacia ella, ¿no? Bien, esta es una anotación, o conozcamos cómo se encuentra la estructura de una dirección IP versión 6. Nosotros vamos a tener 8 campos de 16 bits, ¿sí? 8 extetos, se los conoce de esa forma. Cada valor hexadecimal está compuesto por 4 bits. Eso quiere decir que tenemos 4, 8, 12 y 16. De ella nace el valor conocido como exteto. Y entre las diferencias que notábamos de la versión 4 con respecto a la versión 6, podemos entender de que ya no se encuentran prácticamente separados por puntos decimales, sino por valores de 2 puntos. La pregunta que todos nos comenzamos a hacer es si hoy en día las distintas soluciones, entre ellas MikroTik y Cisco, nos permiten a nosotros utilizar a esta nueva versión de direccionamiento IP. A nivel de MikroTik Router OS ya es posible. No ahora, sino ya hace algún tiempo que MikroTik Router OS nos permitía a nosotros utilizar esta nueva versión de direccionamiento IP. No todos los dispositivos, o bueno, puedo asegurar que los dispositivos routers OS por defecto no vienen activos dentro de su sistema operativo este paquete. Sin embargo, se encuentra integrado, debido a que por defecto MikroTik maneja paquetes que nos dan ciertas utilidades dentro del sistema operativo, ya nos permite, estando deshabilitado, obtenerlo. ¿Dónde lo podemos obtener? Bueno, lo vamos a poder obtener desde la opción System Package, que es en donde residen todos los paquetes del router OS, que nos dan las funcionalidades que nosotros tenemos dentro de este sistema operativo, y generalmente este paquete se encuentra deshabilitado. O sea que por defecto no viene habilitado dentro del sistema operativo. Para poder habilitar este paquete hay que hacer 2 pasos muy fáciles. El primer paso es ir hasta la opción System Package, que lo acabé de decir y que lo he mostrado en pantalla,
Y el segundo paso es seleccionar el paquete que necesitamos habilitar, le demos clic en Enable. Cuando le doy clic en Enable, nos va a salir del lado del paquete un mensaje que nos va a indicar que será ejecutado esta tarea cuando el equipo reinicie, o sea, reinicie. Así que lo único que he hecho es venir hasta la opción, voy a deshabilitarlo, porque ya lo tenía habilitado, si lo quieren ver así. Y finalmente lo único que voy a hacer es ir hasta la opción System Reboot. Él me va a preguntar si estoy de acuerdo, le digo que yes, y finalmente generará el reinicio del mismo. En mi caso, pues ya lo tenía habilitado, pero es exactamente los pasos a seguir. Hay que habilitar el paquete, hay que ir a la opción System Package, seleccionar el paquete conocido como IP versión 6, le damos clic en Enable y finalmente reiniciamos el router. Cuando el router reinicia, ya podemos contar con el paquete de IPv6. Nos preguntaremos, ¿cuáles pueden ser las ventajas que vamos a tener con respecto al direccionamiento IP versión 4? Bueno, hay varias ventajas. Una de ellas es que esta longitud de 128 bits nos va a permitir a nosotros una gran cantidad de direcciones IP, pero dentro de las ventajas importantes es que a nivel de seguridad, en donde también vamos a tener que tomar en cuenta mucho el tema de inseguridad a nivel de este protocolo, debemos entender que ya vamos a eliminar NAT, que de cierta forma hoy en día a nivel de IP versión 4 era necesario cuando no teníamos una convergencia con BGP, por lo que necesitábamos el NAT para enmascarar esas direcciones IP privadas y de esa forma enviarlos hacia Internet o hacia un segmento que sea conocido delante de nuestro router. A nivel de IPv6 esto ya no es posible porque de cierta forma se considerarán a estas direcciones IPv6 de cierta forma públicas, aunque seguirán siendo segmentadas por direcciones globales, prefijos que serán utilizados para distribuidores, prefijos que serán utilizados para clientes, de los cuales vamos a poder entender un poco más adelante. Bueno, este es el menú IPv6. Dentro de este menú IP versión 6, dentro de este menú IP versión 6, vamos a poder encontrar opciones importantes. Por ejemplo, la asignación de direcciones IP, cómo configurar un DHCP server, un DHCP cliente, cómo darle seguridad dentro de esta nueva estructura de direccionamiento IP versión 6, cómo verificar ciertos vecinos que de cierta manera son aquellos dispositivos que están directamente asociados o que existe con comunicación hacia el router, y también, pues entre lo más básico, cómo configurar rutas. Una ruta por defecto, que de cierta manera la conocemos a nivel de MikroTik como una ruta global, es aquella ruta que nos permite a nosotros salir hacia Internet sin la necesidad de especificar un destino preciso o un destino fijo, debido a que hacia Internet, pues nosotros, a no ser que estemos convergiendo con BGP, no nos permite conocer cuáles son las rutas en específico para alcanzar destinos. Así que para englobar todos esos destinos, pues seleccionamos una ruta por defecto, que lo que quiere decir es todo por medio de este gateway. Por medio de este gateway hacia todo. Todo lo englobado dentro del prefijo. Entonces, a nivel de IPv6, pues sería todo englobado el prefijo IPv6. Si hablamos a nivel de IPv4, sería algo muy parecido, todo a través de este gateway. A través de este gateway a un todo. Bueno, cuando ya tenemos entendido cómo funciona, cómo se encuentran estructuradas estas direcciones IP, cómo pudimos activar este paquete que de cierta forma no se encuentra activo dentro del router o de ese MikroTik, ahora sí vamos a poder entender cómo funciona BGP a nivel de asignación de prefijos con respecto a un router OS por medio de IPv6. Bueno, MikroTik maneja la opción de BGP, que de cierta forma no la separaron de la versión IPv6 con respecto a una nueva versión a nivel de IPv4 o viceversa, sino que pueden utilizar la convergencia dentro de BGP
y allí ir seleccionando qué es lo que necesito. Si necesito trabajar con BGP en IP versión 4 o con BGP IP versión 6. Cuando trabajamos con BGP necesitamos de sistemas autónomos. Los sistemas autónomos a nivel de BGP pueden ser considerados como IGP, que son sistemas autónomos internos, ¿sí? O como EGP, que son sistemas autónomos externos. O sea, se necesitarán sistemas autónomos que de forma externa puedan permitirnos esa comunicación hacia la red de mi proveedor o asociarme hacia la red de mi proveedor y que de esta forma pueda yo obtener esa gran cantidad de rutas que nos permiten utilizar, estos destinos y poder ser alcanzables. Bien, para la configuración de este BGP ya sabemos que necesitamos de este sistema autónomo, pero para que exista esta comunicación, BGP trabaja con una función conocida como peers. Los peers, de cierta forma, son a quienes nosotros quisiéramos alcanzar por medio de este sistema autónomo. Se puede decir que es el objetivo al cual tú te quieres asociar para que de esa forma pueda ir obteniendo rutas y de esa manera tú también poder entregar tus rutas. Los peers trabajan con dos partes importantes. Los remote address, que es hacia dónde vas a ir tú, ¿sí? Y el remote AS. El remote AS es ese sistema autónomo que necesitamos. En nuestro escenario vamos a trabajar con sistemas autónomos locales. ¿Por qué? ¿O cómo sé que este es un tipo de sistema autónomo local? Bueno, nos dice a nosotros que el rango para sistemas autónomos privados pueden ser desde el 64.512 hasta el 65.535. O sea que quiere decir que cuando yo no tengo un sistema autónomo público y quiero utilizar un BGP como IGP, porque necesito una comunicación local, necesitaría estar trabajando dentro de este rango para poder ser considerado de uso privado. Si yo tuviera una comunicación con un sistema autónomo público, necesitara que del lado del proveedor me entreguen este sistema autónomo público y que de esta forma yo pueda comunicarme con respecto a ello. ¿Quiénes nos entregan estos sistemas autónomos? Bueno, los sistemas autónomos, cuando estamos trabajando con proveedores o carriers de servicios de Internet, son entregados por este ente regulador regional conocido como LACNIC, que es quien nos está dando la posibilidad de dictar esta charla. O sea, LACNIC le ofrece este sistema autónomo al carrier, el carrier nos dice a nosotros que tenemos que indicarle al LACNIC que necesitamos de un sistema autónomo, hacemos toda la gestión necesaria para la asociación del sistema autónomo y de esa manera poder identificar qué sistema autónomo vamos a utilizar entre mi proveedor y entre el sistema autónomo que me haya permitido seleccionar LACNIC, o LACNIC, el cual me lo haya entregado. En este caso, para usos de prueba, vamos a utilizar un sistema autónomo privado, ¿sí? MikroTik tiene la posibilidad de utilizarse como un sistema autónomo IGP o como un sistema autónomo EGP, o sea que tenemos la posibilidad de ser utilizado para las dos variables, tanto como interno como externo. Eso quiere decir que MikroTik puede soportar la gran cantidad de rutas que de cierta forma pueden ser obtenidos dentro de una estructura BGP externa. Sí, sí es posible, si lo necesitan de esa forma. Conozcamos un poco de este BGP. BGP trabaja con instancias, que de cierta forma ya sabemos que es en donde vamos a poder obtener la comunicación, ya sabiendo si es un sistema autónomo público o privado. Tenemos los famosos peers, que es la comunicación o el objetivo al cual yo me quiero conectar, pero no solo nos alcanza con las instancias y los peers, sino que también nos necesita conocer a nivel de BGP por qué, a través de qué red nos vamos a comunicar para gestionar este peer y que de esta forma podamos gestionar la comunicación entre ellos. Así que si habláramos de un BGP a nivel de IP versión 4, lo que deberíamos hacer es especificar cuál es la dirección IP remota del proveedor de servicio, especificar cuál es el sistema autónomo por donde vayamos a negociar y finalmente el network por donde vayamos a negociar con respecto al protocolo IP versión 4.
a nivel de IP versión 6 es algo muy parecido. Es lógico que lo que primero debemos tener es una comunicación entre los routers que establecerán este BGP. Así que, al igual que en direcciones IP versión 4, necesitamos de un segmento que permita la comunicación entre ellos. Para especificar una dirección IP, nosotros lo que debemos ir es a IP address a nivel de IP versión 6 y especificar en la interfaz por donde te vas a comunicar con el router del proveedor o con quien quieras negociar a nivel de BGP un segmento de red. Las direcciones IP versión 6 se encuentran segmentadas por distintos tipos de prefijos. Para todo lo que son prefijos locales o de clientes se seleccionó el prefijo máscara 64 que nos permite saber que somos locales o que somos clientes. La estructura prácticamente de las direcciones IP versión 6 va a variar dependiendo de cómo nosotros los necesitamos. Por lo general, los prefijos iniciales quieren darnos a conocer que son direcciones IP versión 6 locales. ¿Ok, Kevin? ¿Quiere decir que pueden tener distintas estructuras? Sí. Las direcciones IP versión 6 se van a reconocer, si lo quieren ver de esta manera, por distintas estructuras. Por ejemplo, se crean de forma dinámica las famosas direcciones IP link local, que son direcciones IP que se crean de forma dinámica cuando el router negocia con cualquier interfaz. Estas direcciones dinámicas tienen una estructura conocida como EU64, que lo que en realidad quiere decir es que le generan una agregación de prefijos adelante de la dirección física, que de cierta manera es la dirección de la interfaz que tenemos o por donde estamos negociando, y se le genera un agregado de 2 bits dentro de los primeros bits de la dirección MAC. Por ejemplo, si se han dado cuenta, tenemos 64, le generó un agregado de 2 bits, se convirtió en 66, de allí viene de 1, de allí viene 64, 54, pero aquí, para conocer que es una dirección de link local, lo que hace dentro de esta estructura es dividir en dos partes, primera parte, segunda parte, a la dirección MAC, y se le agrega un prefijo que nos permite a nosotros conocer que es una dirección link local. Este prefijo nosotros lo vamos a conocer como FFFE. ¿Eso quiere decir que a todas las direcciones link local se les genera esta estructura? Sí, a todas las direcciones de link local se le hace este agregado para de esta manera conocer que son direcciones link local, de linkeo local. De ahí en adelante la estructura se mantiene sin ningún problema. Esto es modificable. De cierta manera no debería ser modificable porque estas direcciones de link local para nosotros a nivel de IP versión 4, hagan de cuenta que es ese segmento famoso que cuando mi computadora no negociaba con ningún DHCP server y no tenía ninguna dirección IP estática, nos mostraba el famoso 169.x.x.x. Y si hablamos de las direcciones localhost a nivel de servidores dentro de una estructura de Linux, pues teníamos el famoso 127.0.0.0 o XX, ¿no? Así que de cierta manera las direcciones IP versión 6 también se van a estructurar para de esa manera irla conociendo. Yo he tomado de ejemplo esta dirección IP, que es en realidad una comunicación punto a punto que tengo con mi segundo router de prueba, que es el que les voy a mostrar acá, IP versión 6 address, el cual me ha permitido a través de la Ether 2 generar una comunicación entre ellos. Aquí y acá tengo la punto 1 para mi router conocido como BGP en su identificador, y mi router número 2 conocido como S3, el cual he seleccionado la punto 2. Así que para comprobar que existe comunicación entre ellos, lo que voy a hacer es tener esto acá, voy a copiarlo y vamos a hacer un clic. Si todo está correcto, pues MikroTik nos envía un mensaje conocido como echo reply, y eso quiere decir que existe comunicación entre los dos. O sea que hagan de cuenta que si hablamos de un BGP público, es como esas direcciones IP públicas que vamos a necesitar del lado del proveedor y del lado de nuestro router para que de esa forma ya podamos tener comunicación entre ellos.
Bueno, ya que existe esto, ahora sí es posible comenzar a gestionar la comunicación a nivel de BGP. Tenemos Remote, que lógicamente es hacia donde yo me quiero conectar, cuál es el sistema autónomo que estamos utilizando, pero para poder definir si estamos trabajando a nivel de BGP como IP versión 6 o como IP versión 4, debemos decirle a BGP cómo quiero que trabaje mi PIR. Y para ello, simplemente hay que venir hasta la opción de avanzado y especificar que vamos a trabajar en IP versión 6. Así de fácil. Ahora ya el router OS sabrá que la comunicación BGP va a ser por medio de este protocolo. Bueno, dentro de este laboratorio lo que he especificado es el sistema autónomo por donde vamos a conversar, que he elegido el 65500. ¿Mm? Y finalmente he especificado por medio de qué protocolo o versión voy a trabajar, en este caso he seleccionado el 6, he especificado mi equipo remoto, recuerden que mi equipo remoto era el que tenía la punto 1, aquí está, la punto 1, cuál es el remote AS por donde estamos trabajando, ¿sí? Y el siguiente paso es especificar cuál es la red por donde vamos a conversar a nivel de BGP. ¿Mm? Ok, una vez que esto lo hagamos de lado y lado, vamos a poder saber si esta comunicación fue posible. A nivel de MikroTik, para poder saber si la comunicación es posible, la conocemos por estados. Cuando el estado dice establish, quiere decir que existe comunicación entre ellos. ¿Mm? Bueno, cuando comienzan a conversar a nivel de BGP, nosotros en las instancias debemos decirle qué es lo que quisiera recibir por medio de este BGP. Y para decir qué es lo que quiero recibir por medio del BGP, tengo que especificar ciertas opciones importantes. ¿Qué quiero recibir y qué quiero que mi destino reciba de parte mía? Así que de cierta manera lo que he dicho acá es que yo voy a entregar mis rutas conectadas y le dije también que quiero entregar mis rutas conectadas. Ahora, aquí estamos hablando de una convergencia entre BGP, ¿no? O EGP, External Gateway Protocol. Si dentro de mi estructura local yo estoy manejando otro protocolo de enrutamiento, en este caso OSPF, y dentro de OSPF yo estoy trabajando con IP versión 6, lo que debería decir es que también quiero redistribuir estas rutas OSPF para que de esta manera el router eh, cliente o el contrario pueda obtener estas rutas OSPF. ¿Sí? Ok. Si todo está correcto, quiere decir que por ahora existe comunicación entre cada uno de esos peers. ¿Mm? Ya puedo apreciar que dice establish, que todo está correcto y que he pedido que se redistribuyan estas rutas. Bueno, para poder ver si las rutas se han podido redistribuir de forma correcta, pues vamos hasta la opción IP versión 6, hasta la opción de rutas. Bueno, si se han dado cuenta, a nivel de MikroTik, para que nosotros podamos diferenciar rutas, los diferenciamos por indicadores o flags, como los conocemos acá. Estos flags nos permiten a nosotros conocer si la ruta, ¿sí? Si la ruta es estática, si la ruta es dinámica, si la ruta es estática o si la ruta es dinámica. Entonces, de cierta forma, MikroTik a nivel de de BGP es muy fácil a nivel de su comunicación, ya nos permite esta convergencia. Y para ir cerrando, pues ustedes para poder definir que todo esté correcto, lo más importante es que comparemos las tablas de BGP, las tablas de rutas a nivel de direcciones IP versión 6 y de esta forma poder entender que la asignación de prefijos son muy fáciles a nivel de MikroTik con 3 pasos básicos, los peers, el network y las instancias por donde se van a comunicar.
Bueno, Bueno, muchas gracias, Kevin, por tu presentación. Tenemos algunas preguntas. ¿Te parece si las contestamos? por supuesto que sí. Bien, Sí, vamos a... Ujú. Eric Martínez nos está preguntando, ¿a partir de qué versión se habilitó IPv6? Bien, lo tenemos a partir de la versión 6.39. Perfecto. Lo recomendable es que siempre estén actualizando sus routers porque de cierta forma MikroTik nos permite estas posibilidades, estas actualizaciones importantes, ¿no? Excelente. Mariano Cochia nos pregunta, dice, buenas tardes, ¿qué versión de routers OS se recomienda como mínimo tener para no tener problemas con IPv6? Bueno, la versión mínima debe ser de 6.40 en adelante. Sin embargo, MikroTik nos dice a nosotros, por ciertos parches que siempre están actualizando, que la tengamos en la última versión posible. En este caso estamos en la 6.47, me parece. Bien. Después, Ginette Caro dice, tengo asignado un prefijo /40, pero no quiero presentar todo el prefijo. ¿Es posible? Sí, es posible subnetear, al igual que en versiones IPv4 es posible también subnetear en IP versión 6. Bien. Nuevamente vuelvo a preguntar Mariano Coquia, dice, ¿qué modelo de MikroTik y con qué recursos de memoria aproximados necesito para poder conectar mi red IPv6 a un proveedor y aprender los prefijos que me enseña? Bueno, teóricamente al router poder obtener una gran cantidad de rutas va a necesitar procesar mucho más. Nosotros hemos implementado BGP en varios clientes a nivel de soporte y nos ha alcanzado con un CCR 1009. Bien, acá hay una pregunta de Walter Pérez, pero bueno, se refiere a Linux. ¿Por qué pregunta y esto mismo, pero con Linux? Supongo que, bueno, le pueden dar una respuesta más general, vos, Kevin o Alejandro más tarde, ¿verdad? Sí, 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 lo podemos ver al final con Alejandro si tenemos el tiempo posible. Perfecto. Luego Gabriel dice, si ya hay un PIR BGP en IPv4 y se quiere implementar en paralelo el PIR IPv6, ¿se crea otra instancia o de qué manera se implementa? Sí, habría que crear, a ver, a nivel de instancia podemos conversar con respecto a IP versión 6 e IP versión 4. Lo que deberíamos crear es un peers que se seleccione la versión IPv6 para que de esa manera podamos conversar en IPv4 con el peer que se encuentre a nivel de esa versión y el peer a nivel de IPv6. Pero la instancia se puede manejar sin problema para las dos versiones. Kevin, tenemos más preguntas, pero si te parece, y espero estén de acuerdo los espectadores, vamos a tomar nota de estas preguntas. Si nos queda tiempo, después las hacemos y si no, las respondemos y las dejamos en la página web. ¿De Claro acuerdo? que sí, Así podemos darle paso a Alejandro. Disculpen, perfecto. estamos urgidos con el tiempo. Bueno, entonces, gracias, Kevin. Y Ale, ¿estás ya dispuesto para dar tu presentación? Sí, estoy compartiendo mi presentación. Por favor, avíseme si se puede ver. Excelente, se ve bárbaro. Bueno, ok, muchísimas gracias a todos por asistir a este webinar. Y bueno, vamos a continuar un poco bastante alineado con todo lo que Kevin mencionaba. Vamos a hablar ahorita de más o menos lo mismo, pero en el mundo de Cisco. Antes de comenzar, quiero decir cuál es el objetivo de este webinar también que estamos sosteniendo. La CNIC como registro de recursos de Internet para la región, nosotros delegamos, asignamos gran cantidad de prefijos para los 33 países de cobertura de nosotros. Sin embargo, hemos percibido de que la cantidad de delegaciones que nosotros hacemos, lo comparamos con la cantidad de anuncios, es decir, los prefijos que se ven realmente en la tabla de enrutamiento global, y para mal pareciera, hay una diferencia muy grande. Estamos hablando de que hemos delegado aproximadamente 9.000 prefijos y solamente vemos un poco más de 3.000 en la tabla de enrutamiento, ¿no? Hay un poquito más de 30% asignado. También asumimos que en este caso la línea azul y la línea roja choquen en el tiempo va a ser prácticamente imposible, pero también pensamos de que es una diferencia muy grande, ¿no? Entonces lo que estamos buscando con este webinar y con otros que hemos sostenido y con otros que en un futuro sostendremos es minimizar ese gap, esa diferencia entre la línea azul y la línea roja.
Habiendo dicho eso, yo realmente voy a ser un poquito menos técnico en esta parte. Quería hablar un poquito de la historia de BGP. BGP también se conoce como el protocolo de las dos servilletas. Interesantemente, en el año 1989, los creadores del protocolo BGP en los pasillos de una reunión de IETF, sobre dos servilletas hicieron lo que hoy en día se conoce y podemos apreciar como el protocolo BGP, ¿no? En ese momento se pensaba que iba a ser un protocolo, de hecho fue experimental, que iba a durar muy poco tiempo. Sin embargo, en ese momento no veían el impacto tan grande y el uso que iba a poder tener muchos años después, como lo conocemos hoy en día, ¿no? BGP como tal es el protocolo que pega todo Internet y hace que todo funcione. Ahí está la foto de las dos servilletas y bueno, en la mayoría de los slides vamos a tener una leyenda. En este caso, el link referente a la página de Computer History, de donde se tomaron estas fotos. Un poquito sobre la evolución de BGP como protocolo. Si nosotros nos remontamos al año 1987, en ese momento existía un protocolo llamado GGP, que significaba, ya es obsoleto obviamente, significaba Gateway to Gateway Protocol. Y bueno, aquí vemos un poquito de la evolución de BGP. Tenemos BGP, obviamente existió BGP versión 1. Hoy en día, tradicionalmente, en los enrutadores lo que vamos a ver versión 4. Sin embargo, después, gracias a las extensiones de BGP versión 4, se conoce como MPBGP, que es el Multiprotocol BGP. Aquí podemos ver que GGP como tal fue utilizado en 1987 y las servilletas también, que mencioné en la lámina anterior, fueron creadas en 1989 y ahí comenzó la muy interesante historia de BGP. Obviamente, versión 2 tuvo algunas mejoras sobre versión 1, 3 sobre la 2, 4 sobre la 3. Y bueno, obviamente también algunas cosas también trajo algunas consecuencias. Rápidamente, sobre BGP, sabemos que es el protocolo que se encarga de anunciar redes entre distintos sistemas autónomos. Esa es la diferencia, por eso es un EGP y no un IGP. Algo que sí estaría súper enmarcado en este webinar es el hecho de que si nosotros buscamos la historia de BGP, que por eso es que estamos hablando de todo ello, BGP como tal es un protocolo que nació mucho antes que IPv6. ¿Okay? Y en ese momento se anunciaban prefijos IPv4. Hoy en día, afortunadamente, lo voy a mencionar ahorita más adelante también, es posible anunciar cualquier otro tipo de prefijo. Vamos a hacer ejemplos con IPv6, como el que acaba de realizar nuestro amigo Kevin, pero también en el futuro, si mañana sale IPv11, IPv10, IPv12, son protocolos a nivel de capa 3 que también eventualmente van a poder ser anunciados con MPBGP. Bueno, aquí están las fechas. La primera parte de BGP fue publicado en 1989 e interesantemente los primeros RFC de IPv6 no fueron publicados sino hasta diciembre del año 95, ¿no? Y el RFC actual que define IPv6, por lo menos el corazón de IPv6, el core de IPv6, es el RFC 8200, que vino a suplantar el RFC 2460. Las últimas dos ítems de esta lámina, para poder comunicar protocolos como IPv4 e IPv6 entre diferentes sistemas autónomos, se crearon distintas extensiones, ya lo vamos a ver, y dichas extensiones se introdujeron inicialmente en el RFC 2283. Estos dos últimos ítems está lo más importante que yo quiero que sea como que lo que ustedes tienen que llevarse de la charla del día de hoy, por lo menos de mi parte. Una vez más, la parte de las extensiones. ¿Por qué hago hincapié en este tema de las extensiones? Primero es importante indicar que lo que son las familias, esa palabra familias también es muy importante que la tengamos en el radar, son las mismas funcionalidades entre ambos protocolos, IPv4 e IPv6. Tradicionalmente uno habla de Address Family IPv4 y uno ejecuta configuraciones sobre esa familia, habla de Address Family IPv6 y ejecuta configuración sobre esa familia. Otro concepto que me interesa que se lleven está mencionado en el ítem 2, que es el NLRI, que significa Network Layer Reachability Information. Y básicamente es el siguiente salto en los formatos correctos según sea el protocolo. Y bueno, dos conceptos que fueron muy importantes mencionar, que es necesario que nos llevemos, que es lo que hace la magia de que todo funcione con diferentes protocolos sobre BGP, son los conceptos de AFI y de SAFI, Address Family Information
y SAFI significa Subsequent Address Family Information. Yo con la combinación de AFIS y de SAFI, yo le digo al protocolo, estoy hablando IPv6, transportando prefijos unicast IPv6. Puedo hacer todo eso manejando unos pequeños numeritos que van en los paquetes update de IPv6. Quiero mencionar muy breve unas siglas que están en inglés, las voy a decir en español, que están mencionadas en el primer RFC de Multiprotocol Extension, que es el 2858. Este también tiene sustituciones más adelante. Básicamente dice, hoy en día, hay que remontarse a la fecha, BGP4 es capaz de llevar de información de enrutamiento de IPv4. Recordemos que esto no es de ahorita, esto es de hace tiempo. El documento 2858 define extensiones para poder llevar información de enrutamiento de múltiples protocolos a nivel de capa 3, IPv6, IPX y cualquier otro que venga en el futuro. Y te dice también que las extensiones son compatibles hacia atrás, en caso de que uno tenga un enrutador que habla MPBGP y tenga otro enrutador que habla BGP4 plano, yo puedo hacer que ellos dos se comuniquen perfectamente, ¿no? Y antes de entrar al demo, quería mencionar que la publicación más chica permitida en Internet, imagínense que ustedes tienen unos prefijos y quieren anunciar esos prefijos a Internet. En el mundo de IPv4 sabemos que no deberíamos anunciar algo más pequeño que un /24. Anunciar hacia Internet un /25, 26, 28, va a ocurrir, los routers Tier 1 van a dropear ese prefijo, sencillamente no lo van a aprender. Y en un caso análogo en el mundo IPv6 es que yo no puedo anunciar redes más chicas, o no debería anunciar redes más chicas a un /48. Una persona colocó ahorita en la pregunta previa que tenían un /40, que se podían anunciar prefijos subneteados, como fue la palabra que utilizó Kevin, a Internet. Sí se puede, siempre y cuando no sean más chicos a /48. Nosotros de la CNIC nos gusta siempre incentivar quizás la no gran cantidad de segregación de rutas, porque mientras más nosotros tenemos, digamos, una /40 y quiero anunciar muchas /47, lastimosamente eso va a tener un impacto mundial en los rutadores que van a aprender todas esas rutas, ¿no? Entonces, quizás, por favor, no abusen de esa gran cantidad de subneteo que yo puedo realizar en los dispositivos y específicamente en el anuncio de prefijos. Voy ahora a un demo con IPv6, pero de anuncio IPv6 en BGP, pero lo voy a hacer con GNS3. Voy a compartir. Ahora GNS3. Mariela, ¿puedes confirmarme si ves la pantalla GNS3? Sí, la veo, perfecto. Ok, maravilloso. A ver si... Ok, bueno, si se ve estamos bien. Para los que no conocen, GNS3 es básicamente un emulador muy sofisticado y muy avanzado de redes. Yo aquí puedo construir, bueno, un laboratorio sumamente bueno. Entonces, yo tengo en este momento dos enrutadores, tengo un router 1 y un router 2. Espero que se siga viendo. Vamos a ponerle rápidamente una escritura. A ese le voy a poner, a este router 1 le voy a poner Ojo, 65. Ale, lo que quedó en pantalla es el proyecto, es solamente la ventana donde se crea el nombre del proyecto. No volvió a cambiarse la pantalla. No estamos viendo los objetos ni la topología que estás armando. Ups, muy mal. Déjame rápidamente arreglar esto. Te diría que quedó frisado justo al momento que le ibas a dar OK al proyecto Untitled. Ok, ya estoy. Ok, ahora creo que sí lo van a ver bien. Listo. ¿Correcto? Sí, ahora se ven los dos routers. Perfecto. Maravilloso. Esto va a ser bastante rápido.
básicamente lo que vamos a hacer es realizar el anuncio de un prefijo BGP de un router hacia el otro. Va a ser muy sencillito. Estos routers lo vamos a conectar. Si yo le hago clic sobre este botón, vamos a ver la leyenda de las interfaces, Fast Ethernet 0, de un lado hacia el otro. Lo que vamos a hacer es anunciar prefijos de este enrutador hacia este enrutador que está aquí. Vamos a hacer una prueba de anunciar dos prefijos. Ya le di al botón play para que los equipos levantaran. Y aquí vemos que cuando está en verde, que significa que levantaron. Yo hago clic en este botón y básicamente lo que va a hacer es conectarme a la consola de ambos equipos. Ya sé que lo dejaron de ver. Voy a compartir el escritorio completo. Ok. ¿Se ve bien, Mariela? Sí, se ve perfecto. Ok, gracias. Y bueno, vamos ya a hacer la parte interesante. Del lado izquierdo de la pantalla tenemos la conexión a la consola de router 1. Un poquito más grande, un poquito más grande. Y del lado derecho tenemos el router 2. Básicamente para que coincidan de la manera como está dibujado dentro de GNS3. Entonces en router 1, lo primero que vamos a hacer 3 pasos. Primero vamos a levantar la interfaz. Me voy a Configure Terminal. Vamos a habilitar enrutamiento en el equipo porque vamos a levantar BGP y BGP es un protocolo de enrutamiento. Y vamos a levantar el IPv6 Unicast Routing. Es un comando para decirle, tú vas a enrutar paquetes IPv6. Vamos a entrar en la interfaz 0/0. Por defecto viene shutdown y lo que vamos a hacer es levantarla. Y le vamos a asignar una dirección IP a esa interfaz. IPv6 address 2001 DB8. Estamos entre router 1 y router 2, por eso me voy a poner 1.2 y estoy en router 1. Y le pongo 2.2.1/64, que es la longitud de prefijo, que es como decir la máscara en IPv4. En router 2 voy a hacer exactamente lo mismo. 0/0. Levanto una interfaz que sé que está shutdown por defecto. Y le vamos a poner una dirección IPv6, como están directamente conectados, particularmente estos dos routers, de la misma subnet. Es decir, la 2001 DB8, 12.2.2. Salgo de la configuración de la interfaz. Vamos a ver si la conectividad está bien. Estoy en router 2. Voy a hacerle ping a router 1. Ok, vamos bien. Ya tenemos el primer paso de los 3 que había mencionado listos. En router 2 no levanté IPv6 Unicast Routing, lo habilito acá. Ok, ahora vamos con la parte de BGP, que es básicamente de lo que trata el webinar. Lo primero que voy a hacer en router 1 es levantar el proceso BGP. Router BGP 65001. Como mencionaba Kevin, esto es un autónomo que pertenece a los sistemas autónomos privados. Y lo que vamos a hacer aquí adentro, ya estoy recibiendo como una alarma, un warning del router de que no existe un router ID. Eso es básicamente porque este router no tiene nada IPv4. Le vamos a decir BGP Router ID 1, le voy a poner el 111 porque es el router 1. Para la gente que dice, pero es una dirección IPv4, ciertamente es idéntica a una dirección IPv4. Sin embargo, en BGP, que existen 4 mensajes, Open, Notification, Keep Alive y Update, el Router ID se manda en el mensaje Open para establecer la sesión BGP y el router, este fue hecho uno de los cambios que ocurrió entre BGP, entre las diferentes versiones de BGP, y esto es un campo de 32 bits. Lógicamente, la mejor manera de escribir un 32 bits es con una dirección IPv4, por lo menos para las personas que venimos del mundo de IP. Entonces, bueno, ya tiene su Router ID. Lo que voy a hacer ahora es definir el vecino. ¿Quién va a ser el vecino de router 1? En este caso va a ser router 2. ¿Quién vendría a ser en la vida real? Quizás el OpenStream Provider, Level 3, Claro, Telefónica, Sprint, cualquier proveedor de Internet que tengamos. Entonces le pongo la dirección IP de router 2 y el sistema autónomo que va a tener router 2, que es 65002. Después de haber hecho esto, voy a, como quien diría, forzar al vecino.
básicamente forzar quizás no es una palabra muy bonita, le voy a decir, ¿sabes qué? Por favor habla, vecino, 2001 DB8, 2.12, 2.2, habla IPv6 en el address family IPv6. ¿Ok? De esta manera, los AFI y los AFI van a empezar a coincidir. Yo necesito que coincidan entre los dos routers. Router 1 está listo a nivel de la sesión BGP. Voy a hacer algo similar en router 2, router BGP 65002, y le voy a decir BGP Router ID, en este caso 2222. Voy a definir el vecino, que va a ser 2001, DB8, 12, 2.1, que ¿quién es? Router 1. ¿Y cuál es el AS Router 1? 65001. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hice antes. Le voy a decir, por favor, vecino, tú vas a hablar en el address family 2001, vas a hablar en el address family IPv6. ¿Okay? Y ahorita en pocos segundos debería levantar este vecino, en caso de que todo esté bien configurado. Lo que yo hago en router 1 tiene que ser la contraparte de router 2 y viceversa. Y bingo, ya levantaron. ¿Okay? Tanto así que yo puedo decirle ahorita, por ejemplo, show BGP, IPv6, Unica Summary, y aquí por lo menos veo que está levantado. Voy a explicar esto muy brevemente. Tengo un vecino con esta dirección IP, está hablando la versión 4, AS65001, mensaje recibido, mensaje enviado, versión de la tabla. Esto que dice cola entrante y cola de salida, les recomiendo que siempre esté en cero, si no algo negativo puede estar ocurriendo en la red o en el propio dispositivo. Up-down tiene 18 segundos levantado y y aquí el estado o la cantidad de prefijos recibidos está en cero. Este numerito que está aquí en cero me interesa que lo veamos porque si todo sale bien va a incrementarse un poquito, ¿ok? Esto significa prefix received. Y tradicionalmente algo bueno es ver un valor entero allá adentro, ¿no? Cualquier algo escrito generalmente es malo. Entonces, vamos a hacer los dos anuncios de los prefijos de las redes. Voy a poner aquí para que se vea un poquito más visual. Estoy en router 1. Voy a entrar en configure terminal. En router BGP 65001. Y dentro del address family, yo le voy a decir anuncia 2001 DB8, vamos a ponerle 11, 2.11/128. ¿Ok? ¿Qué le estoy diciendo ahorita a router 1? Por favor, anuncia esa red. Sin embargo, BGP tiene una característica muy elegante, que él no va a hacer el anuncio hasta que ese prefijo no esté en la tabla de enrutamiento. ¿Qué quiero decir yo con esto? Si yo le digo a él, show IPv6 route, al enrutador 1, muéstrame la tabla de enrutamiento del prefijo que yo quiero anunciar por BGP, me dice que no se consigue en la tabla. Y esto es algo que tiene lógica, porque ¿para qué yo voy a enrutar algo que yo no conozco, no? Si este router de repente anuncia el prefijo y después recibe un paquete que va destinado a este destino, el router no tiene nada que hacer con él, lo va a dropear, ¿no? ¿Qué hace el router? Se van a prefiero no anunciarlo y así como quien diría, todos ganamos, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo en este momento? Voy a crear una interfaz loopback que básicamente es una interfaz lógica y le voy a decir que es una interfaz que siempre está levantada y le voy a colocar la dirección IP que yo deseo anunciar. ¿Ok? Al haber hecho esto, aparece en la tabla. ¿Cómo escribí algo malo? Ah, sí, escribí 3 unos aquí arriba. Interface loopback. Vamos a hacerlo más elegante. Vamos a borrar esta. Y ahora sí. ¿Ok? ¿Qué me ocurrió? Yo había colocado 3 unos en este campo. Realmente son 2 unos para que coincidan con el anuncio. Ok, disculpen allí. Ahora cuando yo haga, pero fue un buen ejemplo porque ya veíamos que no iba a funcionar, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Este prefijo sí está inyectado en la tabla de enrutamiento y este enrutador ahora sí lo va a anunciar por BGP a sus vecinos, ¿ok? Y bingo. Y aquí podemos ver que anteriormente en router 2 me paré ahora, antes estaba en 0, state prefix subió perfectamente a 1, ¿ok?
Si yo veo cuál es el prefijo, show BGP, IPv6, unicast. Vamos a ver que efectivamente el prefijo que vemos, este que está aquí, sí se encuentra perfectamente recibido, ¿no? Y me aparece network, next hop, el cual es todos estos son atributos, métrica 0, local preference 0, peso weight 0. Este es un atributo que no va en los paquetes BGP como tal. Y en el path ya vemos que el AES path ya está creciendo. Y por último, antes ya de terminar mi parte, quiero hacer un pequeño truco, por llamarlo, pero es algo que todos los operadores de servicio y todas las personas que trabajan con BGP lo hacen en el planeta, que es lo siguiente. Yo ahorita creo una interfaz loopback. Esa es una manera buena de hacerlo. Sin embargo, la gente hace otras cosas. Vamos a anunciar un prefijo nuevo. Vamos a entrar en router BGP 65001. Dentro del address family IPv6, yo voy a anunciar un prefijo nuevo, 2001, DB8. Vamos a poner quad A/64. Yo le estoy diciendo al router 1, por favor, anúnciame este prefijo, 2001 DB8 AAAA 2.2./64. Claro, por el momento se lo estoy diciendo, pero si me voy a router 2, ese es un prefijo que nunca va a aparecer. Fíjense que se queda en 1 y me puedo quedar aquí toda la vida y eso nunca va a crecer. Nunca va a crecer este 1. ¿Qué hacen los proveedores de servicios? Que es básicamente el truquito que yo quería mencionar. Hacen lo siguiente. Crean una ruta, IPv6 route, 2001, DB8, quad A, 2.2./64, y por ejemplo, la enrutan a null 0. Por dar un ejemplo, es lo que la mayoría de la gente hace. Null 0 es como un hoyo negro, como algo que no existe. Lógicamente, posteriormente, mientras la red va creciendo, van teniendo enrutamiento más específico hacia otros destinos, y realmente lo que llega a null 0 es casi nada, ¿no? Si ustedes reciben, por ejemplo, un /32 por parte de la CNIC, pueden hacer la ruta /32 completa a null 0, y después en su red se enrutan un /40, un /44, un /48 a los destinos que les convenga, ¿no? Quizás a un CMTS, a una red satelital, a una red de una granja de servidores y así sucesivamente. Después de haber hecho esto, me voy a router 2 y vamos a ver si funcionó. Show BGP, IPv6 Unicast Summary, y bingo, aquí tengo 2 prefijos que recibió. ¿De quién lo recibió? Del vecino que es router 1. ¿Qué dice eso? Aquí están las 2 redes que yo estoy anunciando. La 2001 DB8, 11, 2.2.11 y la 2001 DB8, 2.AAA, 2.2./64. Son precisamente los 2 comandos network que yo introduje dentro del proceso BGP en router 1. Esto que hicimos es algo bastante macro, es una buena entrada quizás para las personas que deseen anunciar sus prefijos por IPv6. Lógicamente falta la parte de seguridad, de por ejemplo anunciar prefijos que solamente son míos. Con el comando network puede ser una buena práctica. Los conceptos de redistribuir hay que tener muchísimo cuidado, no lo recomendamos. A lo sumo redistribute connected, pero no más que eso. Y bueno, creo que esta es toda mi parte. Ahora los dejo con el señor Carlos Martínez, él es el gerente del área técnica de la CNIC, quien quiere conversar unas cosas muy importantes que vamos a tener dentro de nuestro próximo evento de la CNIC 32 en la ciudad de Panamá. Carlos, por favor. Las preguntas, perdón. Las preguntas, María. Dale con las preguntas primero. Bueno, sí, como ¿hay ustedes... tiempo? Sí, son solo 2 preguntas, así que si les parece las hacemos ahora. Okay. Ale, vos estabas hablando con Ginette Caro y le habías respondido una pregunta ya previamente y ella dice, claro Alejandro, la pregunta es porque tenemos asignado nuestro prefijo, pero no un sistema autónomo. Y quiero saber si hay algún procedimiento para que el ISP pueda presentar mi prefijo en Internet. Esto es de cara al ACNIC. Bueno, qué buena pregunta. Mira, déjame ver cómo la estructuro correctamente, ¿no? Primera recomendación, que adquiera su propio sistema autónomo, ella tenga control sobre sus anuncios de BGP y eso.
En el supuesto que no tenga su sistema autónomo, no lo quiera, no lo desee, no tenga router que soporte BGP, bueno, vamos a asumir el peor de los casos, que ella que quiere pedirle a su ISP que lo anuncie. El ISP tiene la potestad de decirte sí o no quiere anunciarlo. Eso también tienes que tenerlo en cuenta. Tú se lo puedes pedir cordialmente. Mire, ISP tal, por favor anuncia mis prefijos. Si ellos te dicen que no, no vas a poderlo forzar a ellos, ¿no? Ahora, bueno, vamos a imaginar que ellos te dicen que sí, que no tienen problema, ustedes son unos buenos clientes, es algo que ellos no tienen inconveniente de hacerlo, quizás los hacen con otros clientes, no te van a poder decir a ti que no. Sí se puede hacer. Te va a dar básicamente dos recomendaciones iniciales. Lo primero, deberías hacerle una carta que se llama LOA, que es Carta de Autorización, Letter of Authorization, donde tú vas a decir que tú, como dueña de esos prefijos, tú permites a ellos que tienen el sistema autónomo tal al realizar el anuncio de tus prefijos. Esa carta es muy importante porque ellos también se la pueden transmitir a los OpenStream providers para que vayan permitiendo los filtros que yo mencionaba al final de mi charla, de mi pequeña charla, donde ellos van a poder decir, bueno, si estos prefijos pueden ser anunciados por este sistema autónomo, vamos a permitirlos. Y lo otro, bueno, que actualices correctamente otro tipo de base de datos, por ejemplo, RPKI, que básicamente es una tabla donde se indica qué sistemas autónomos tienen derecho a anunciar cuáles prefijos. ¿Qué harías tú como dueña de tus prefijos? Entrarías al sistema de RPKI, que es una página web, no estamos hablando de nada complejo, y tú vas a decir, mis prefijos pueden ser anunciados por este sistema autónomo. Esas son las dos primeras que te digo en este momento. Pueden haber más cositas o cosas involucradas en ese anuncio, pero creo que si cubres esas dos, es un buen camino. Y del resto, nos puedes contactar quizás offline porque la pregunta puede extenderse bastante. Sí, de hecho, Ale, las 4 preguntas que siguen, que se han sumado 4 o 5 preguntas más, también son para una respuesta bastante elaborada, creo yo. Son preguntas que merecen una respuesta bien elaborada, así que si les parece, las dejamos anotadas y las publicamos en la web, las respuestas. Excelentísimo. Claro que sí, Excelente, Mari. excelente. Entonces pasamos a Carlos. Bienvenido, Carlos. Hola, gracias Alejandro, gracias Mariela. Voy a compartir, tengo solamente 3 slides, así que les pido que se queden tranquilos nomás, que no les voy a quitar demasiado tiempo más. En realidad es para invitarlos a algo, que nos gustaría que nos pudieran acompañar. ¿Me confirman si se ve la presentación? Se ve perfecto, Carlos. Perfecto. Bueno, como les comentaba Alejandro, les quería anunciar una actividad que vamos a realizar en realidad por segunda vez. Ya la hicimos a manera experimental en la LACNIC 31 en Punta Cana, el pasado mayo, y es una actividad que está dirigida a un público particular, que tiene que cumplir algunas cosas, como por ejemplo tiene que estar dispuesto a ir a Panamá. Muchos de ustedes seguramente ya están trabajando en eso, en poder estar acompañarnos en Panamá. La otra es tener un prefijo de progresión 6 asignado, y la otra es que ese prefijo todavía no esté anunciado. ¿Por qué? Porque justamente esta actividad lo que va a buscar es ayudar a quienes todavía no han anunciado sus prefijos de progresión 6 en Internet a hacerlo. Entonces, como les decía, si tu organización tiene prefijos y progresión 6 asignados, pero aún no los está utilizando, no los está anunciando en Internet, te proponemos que nos acompañes en esta actividad que le hemos llamado el IPv6 Deployathon, juego de palabras con los hackathons que están tan de moda. Yo lo pienso como, me gusta pensarlo como un hackathon de routing IPv6. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a trabajar en conjunto. Nosotros como staff del ACNI, que muchos de nosotros tenemos un pasado en proveedores de servicio, los podemos ayudar. Y donde no los podemos ayudar, vamos a seguramente contar con la ayuda de expertos en otros, sobre todo en otras plataformas, porque obviamente nosotros no podemos tener familiaridad con cualquier familia de equipos. Los vamos a ayudar a aprender a utilizar herramientas como RPKI, que mencionó recién Alejandro, el tema de los registros de rutas como elementos para asegurar el enrutamiento, y bueno, y en general responder a las preguntas que puedan tener sobre lo que es todos los aspectos prácticos de hacer anuncios de IPv 6 en Internet.
Bueno, un detalle que lo dije recién, pero lo quiero reafirmar, esta va a ser una actividad presencial, nos encantaría poder hacer una versión remota de esto, de hecho lo estoy pensando a ver cómo lo podríamos armar, pero al momento de hoy lo que tenemos es la posibilidad de hacerlo de manera presencial durante el evento del ACNIC 32 en Panamá. ¿Qué es lo que vamos a necesitar de ustedes, de los que quieran participar para empezar a trabajar? Algo de información técnica, como por ejemplo vamos a necesitar conocer el org ID del ACNIC, bajo el cual tienen asignado el prefijo de protección 6, conocer cuál es el prefijo que tienen para anunciar, conocer el sistema autónomo que van a utilizar, conocer el sistema autónomo del carrier, o sea, del proveedor de servicio a través del cual van a realizar el anuncio, y algunos datos que se los tiene que generalmente proveer el proveedor, como ser, por ejemplo, la numeración para la interfaz punto en iProversión 6, y que ustedes necesariamente tienen que hacer el trabajo de relevar los puntos de contacto técnicos en los proveedores de tránsito y eventualmente de peering con los que quieran levantar sesiones de iProversión 6. Y obviamente las credenciales para acceder remotamente a sus equipos, a sus enrutadores. El equipo del ANGE que estaría trabajando en esta actividad, bueno, ya lo conocieron a Alejandro, ahora me están conociendo a mí, Carlos, y hay dos personas más que van a participar, que van a estar en Panamá, que son Guillermo Sicileo y Juan Carlos Alonso, que nos van a estar acompañando en esta actividad. ¿Cuáles son los siguientes pasos o qué pueden esperar? Yo estoy monitoreando la lista de inscritos al evento. Cuando veo que un asociado se inscribe al evento con su org ID, cuando se inscriben como asociados, el org ID queda registrado en el sistema de eventos, yo me puedo fijar qué direccionamiento y progresión 6 tienen asignado, si es que lo tienen, y me puedo fijar si está anunciado o no está anunciado. Si no está anunciado, esperen que yo les voy a mandar un correo en algún momento con un poco de la misma información que les estoy pasando en estos slides. Si les interesa participar, lo que les voy a pedir en el correo es, bueno, que lo digan explícitamente. Esto es un trabajo que requiere un cierto grado de compromiso. Y en particular, que vayan averiguando los datos que están mencionados en el slide 3, que son estos de aquí, ¿verdad? Eventualmente, y esto de hecho lo estaba pensando mientras escuchaba las dos presentaciones anteriores, que dicho sea de paso me parece que estuvieron muy buenas ambas. Decidí crear un canal de comunicación adicional, si les interesa empezar a trabajar antes, si cumplen con estas condiciones, si tienen prefijos que quieren anunciar, si van a estar en Panamá, etcétera. Voy a estar creando en la próxima hora más o menos una dirección, un alias de correo que se va a llamar ipv6deploy@lagnin.net, y los invito a que quienes quieran ya empezar a trabajar en conjunto con nosotros nos escriban a esa dirección, previamente tratando de juntar la mayor cantidad de los datos que se piden en el slide 3. Siento que por ahí no los tienen todos, particular los datos de contacto de los proveedores, pero los otros datos sí ya los pueden ir averiguando. En general, pasos para seguir en el anuncio de prefijos, es difícil dar una receta absolutamente general, pero sí hay algunos pasos que se pueden identificar que se puede hacer. De hecho, ya los vieron en estas dos presentaciones que estuvieron recién. Tenemos que verificar que efectivamente podemos entrar a los enrutadores que tenemos que configurar, tenemos que configurar la conectividad punto a punto, este es un primer paso necesario, hasta que uno no puede hacer un ping en la interfaz punto a punto, no hay mucha otra cosa para hacer. Después viene la parte de configurar las sesiones BGP y terminamos con la propagación del prefijo, efectivamente. Mucho de este trabajo es importante hacerlo antes del evento, ¿verdad? Quedan más o menos un poquito menos de 2 meses entre el evento y hay muchas cosas que ya podemos ir haciendo para poder aprovechar al máximo el tiempo que tengamos para trabajar juntos en Ciudad de Panamá. Bueno, eso es lo que tengo para ustedes. Muchas gracias. Si es posible que la dirección de correo que les menciono, que la pongo aquí de vuelta, ipv6deploy@lagnin.net, todavía no esté creada, o sea que les pido unos minutos. Pero bueno, tengo muchas ganas de poder trabajar con todos y conocerlos a muchos de ustedes personalmente. Muchas gracias, Mariela, Alejandro, y vuelvo con ustedes. Gracias a vos, Carlos. Gracias a Kevin,
a Ale, a Carlos, hicieron, a mi entender, un excelente webinar, muchísima información, muchísimas preguntas que van a ser contestadas todas, quédense tranquilos, los vamos a pasar a cada uno de los panelistas, ellos después nos las van a devolver al staff del ACNIC contestadas y los vamos a subir a la web. Recuerden que, como siempre, posterior al webinar, o sea, en los días siguientes, reciben un correo con el link a donde está el video de esta grabación, así que van a poder consultar este webinar nuevamente, verlo completo. Una fuente de consulta, la verdad, muy enriquecedora. Y también van a poder encontrar ahí mismo las respuestas a estas preguntas que quedaron pendientes. Entonces, además, el último dato, les cuento que hemos sido más de 100 personas conectadas disfrutando de este webinar. Muchísimas, pero muchísimas gracias a los panelistas, excelente la calidad de todo lo que han, de todo lo que han compartido. Así que bueno, les agradezco a todos los espectadores, esperamos verlos y estar en contacto con ustedes en un nuevo webinar. Así que buenas tardes a todos y muchas gracias por haber estado. Hasta luego.